Hola, ¿cómo están? Un saludo muy afectivo a todos mis seguidores y los estudiantes que ven las diferentes presentaciones, recordándoles que se queden en casa y trabajen ahí de forma la más adecuada posible. Bien, el día de hoy vamos a analizar uno de los principios muy importantes en la física, especialmente en la estática, llamada torque o momento, ¿no? Es difícil poder interpretar, pero nada imposible de poder eh, buscar un modo para poder encontrar la definición y la comprensión de lo que es un torque o momento. En realidad, el torque, también llamado momento, se representa con la letra tau del alfabeto griego. En algunos textos también los representan con la letra m, pero los representaremos ahora con la letra del alfabeto griego que es tau. ¿Qué es el torque? En realidad, el torque es aquella fuerza, el torque de una fuerza es aquel evento físico que produce un giro a un cuerpo. Por ejemplo, aquí tengo una barra y acá está el eje de giro. El eje de giro, si yo aplico una fuerza hacia arriba, este va a girar en sentido. Si yo aplico una fuerza acá, va a girar en sentido. Si se encuentra así el cuerpo, girará en sentido y en sentido. Entonces, aquel evento físico que hace de que produzca una cierta rotación a un cuerpo se llama torque de una fuerza. El torque de una fuerza está compuesto por una fuerza y un brazo de palanca. En realidad, el torque es el principio básico de las palancas, por eso es muy importante conocer el principio del torque. Pero ¿cómo se define el torque? Miren, el torque o momento vamos acá a representar de esta manera. Supondremos que tenemos acá una varilla como la que les he mostrado y aquí está el eje de giro, ¿no? Es como si estuviera mostrándoles así. Ahí está el eje de giro. Y este puede girar en el sentido o en el sentido, ¿no? Entonces, para que este eje de giro, que es, vamos a llamar eje de giro, donde va a rotar la varilla, vamos a llamar eje de giro, esta varilla puede rotar en dos sentidos. Miren, si aplicamos una fuerza hacia arriba va a rotar en el sentido, por lo tanto, si la fuerza que aplicamos está acá, esta fuerza lo vamos a llamar fuerza F, va a girar en el sentido. Cuando gira en el sentido, el torque es positivo. Por lo tanto, miren, si va a girar en el sentido, el torque va a ser positivo. El sentido de la mano derecha, miren, torque positivo. También lo llaman sentido contrario a las manecillas del reloj, torque positivo. Pero si aplicamos una fuerza acá, obviamente que tiene que ser perpendicular, una fuerza F, aquí por ejemplo una fuerza F, el torque ya no va a ser positivo, va a ser en sentido contrario, por lo tanto va a ser negativo el torque, porque va a girar ya en ese sentido, ¿no? Entonces tendríamos dos torques, torque positivo y torque negativo. Cuando el cuerpo gira en el sentido aplicando una fuerza es el torque positivo. Si gira en el sentido es torque negativo. Torque positivo, torque negativo. Esta distancia de la fuerza perpendicular, siempre la fuerza debe ser perpendicular, o sea, debe formar 90 con el brazo de palanca, 90 grados. Por lo tanto, esa distancia la vamos a llamar B, que es brazo de palanca. Por lo tanto, la definición de torque, el torque se define como el producto, torque, va a ser el producto de la fuerza perpendicular multiplicado por el brazo de palanca también que es perpendicular. Esta es la definición de torque.
Torque positivo si gira en ese sentido, ¿no? El cuerpo, positivo. Y negativo si gira en este otro sentido. Dos tipos de torque. Podemos indicar entonces que el torque, esto se llama torque o momento, y su unidad va a ser fuerza, newton por metro. La fuerza se mide en newton. Enseguida vamos a recordarles eso. Entonces aquí va a ser la unidad newton por metro. Torque. La fuerza, la unidad de fuerza es el newton. Newton. Aquí voy a colocar newton. Fuerza newton. Y B es el brazo de palanca, o radio de giro también, pero lo llamaremos brazo de palanca, porque vamos a aplicar luego en una palanca. Brazo de palanca, y su unidad será el metro. Brazo de palanca. La unidad es el metro. Pero acá hemos identificado una magnitud muy importante física llamada fuerza. La fuerza es toda acción que puede producir traslación o rotación. En este caso, esta fuerza es una acción, ¿no? Esta acción, en este caso, ha producido una rotación a esta varilla. ¿Y cómo se mide? ¿En qué unidad? En newtons. Por lo tanto, a partir de ahora la fuerza se mide en newton, pero un newton, ¿a qué es igual un newton? Un newton es igual a aquella fuerza aplicada a 1 kilogramo de masa cuando éste acelera 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, el newton es aquella fuerza que aplicada a una masa de 1 kilogramo, esta masa acelera 1 metro por segundo al cuadrado. Un newton equivale entonces a kilogramo, metro, segundo cuadrado. Muy importante. Y otro aspecto importante sería hablar del torque total. En un cuerpo no solamente está aplicado pues una fuerza, sino está aplicado varias fuerzas. Entonces de ahí, cuando hay varias fuerzas se habla de un torque total. Y ese torque total no es nada más que la suma de todos los torques. O sea, podemos decir entonces que la sumatoria de torques en un punto cualquiera solamente va a ser la suma torque 1 más el torque 2 más hasta un torque n. O sea, cuantos torques haya yo voy a poder sumar en forma algebraica también, dependiendo de el sentido del torque. Un torque positivo o un torque negativo. Vamos a finalizar esta explicación con un ejemplo. Un ejemplo donde hallaremos el torque total. El torque total. Entonces vamos a tener una varilla acá. Una varilla. Y cada medida va a tener 1 metro. O sea, cada porción de esa parte vale 1 metro. Entonces la varilla tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros. Vamos a colocar un punto de giro, que sea acá este puntito. Acá va a ser el punto de giro o el eje de giro. Entonces el cuerpo puede girar en este sentido o en este otro. Vamos a aplicar las siguientes fuerzas. Por ejemplo, aquí voy a aplicar perpendicularmente una fuerza de 4 newtons, por decir.
Aquí aplicaré una fuerza de 5 newtons. Aquí aplicaré una fuerza de 3 newtons. Y aquí aplicaré una fuerza de 100 newtons. Como verán, esta varilla está experimentando 1, 2, 3, 4 fuerzas. Y queremos hallar el torque total de esas 4 fuerzas. Decimos entonces, este punto lo vamos a llamar el punto A. Con respecto a este punto de giro vamos a hallar el torque total. Decimos entonces que la sumatoria de todos los torques con respecto al punto A igual. Veamos acá. Primero vayamos con esta fuerza. Aquí está el eje de giro. Por lo tanto, si aplicamos la fuerza hacia arriba va a ser torque negativo. Miren, torque negativo gira en ese sentido. Negativo. Por lo tanto voy a colocar menos, como es perpendicular 4 por, miren, 1 metro, 2 metros. 4 por 2 metros, voy a colocar aquí 4 newtons por 2 metros. Bien, 4 por 2, la distancia al punto de giro. Vayámonos a la otra fuerza que sería 5. Miren, torque, otra vuelta negativo, miren, en ese sentido. Por lo tanto, nuevamente, menos, tendríamos menos, ¿no? 5 por 1 metro, de aquí a aquí es 1 metro, miren, 5 por 1 metro. Por lo tanto, voy a tener 5 newtons por 1 metro. 1 metro. Luego esta otra fuerza. Miren, torque positivo, ¿no? Porque está girando en ese sentido. Por lo tanto va a ser 3 por 1, 2, 3 metros. Miren, 3 por 1, 2, 3. Por lo tanto va a ser más 3 newtons por 3 metros. 3 newtons por 1, 2, 3 metros. Quiero que presten atención en la fuerza de 100 newtons. Miren, la fuerza de 100 newtons, si prolongamos hasta el eje de giro, no va a producir ningún torque, ¿no? Si aquí está el eje de giro y aplicamos una fuerza, no va a generar ningún torque, no va a girar el cuerpo. Cuando no gira, el torque va a ser 0. En este caso, muy importante. Cuando la fuerza prolongada llega al mismo punto de giro, no hay ningún brazo de palanca. Por lo tanto, aquí puedo colocar más 100 newtons por 0. 0 metros. Por lo tanto, esto va a ser 0. De tal forma de que ya teniendo todos los datos de cada torque, hallamos la sumatoria. Miren, 4 por 2, 8, menos 8 newton por metro. Menos por más, menos. 5 por 1, 5 newton por metro. 3 por 3, 9 newton por metro. Y más 0 que no colocamos. Sumamos algebraicamente estos torques, ¿no? Aquí tenemos entonces menos 8, menos 5, menos 13. Menos 13 más 9 es menos 4, ¿no? Porque acá tenemos negativos el mayor número. Menos 8, menos 5, menos 13. Menos 13 más 9, menos 13 más 9 es menos 4. Por lo tanto, el torque es menos 4 newton por metro. Este principio es muy importante interpretar correctamente para poder interpretar las palancas. Esperemos que se haya comprendido y lo importante es que ustedes, estimados estudiantes, puedan
tener la facilidad de hallar la sumatoria de los torques en un cuerpo donde se aplican varias fuerzas. Es la primera competencia que debemos lograr.